Continuamos con nuestro espacio Agenda a la Carta, un invitado muy especial, Francisco Villegas Restrepo. Bienvenido. Francisco ya nos ha acompañado en otros espacios y ha sido maravilloso entender cómo la potencia del ser transforma los resultados corporativos. Primero presentemos a Francisco. Francisco es consultor, mentor, coach de grandes empresas en resultados, en desarrollo del talento humano. Es escritor y conferencista. Francisco es administrador de negocios de la Universidad de AFIT de Medellín. Es profesional certificado como coach del Instituto del World Coach en Miami desde el 2014. Consultor asociado en Puentes al liderazgo y escritor del libro Miro en ti lo que voy a contarte de mí. Un camino a la iluminación. Es un libro maravilloso para que lo lean, que realmente es inspirador y transformador. Además, Francisco tiene un actuar empresarial bien interesante y quizá desde esa capacidad del fracaso es que él pone unas enseñanzas que nos llegan porque es parte de nuestra vida. Mucho de eso que él nos cuenta es parte de todos los que tenemos empresa, de todas las dificultades a nivel profesional, laboral, familiar. Y Francisco hizo su actuar empresarial como fundador de Textiles Vive y de Make a Move Consulting, que fueron empresas muy exitosas, pero luego, pues a través de toda esa historia de vida que cuenta en el libro, cómo esas empresas llegaron a fracasar por todos esos comportamientos que son bien interesantes, y a partir de ese fracaso y de esas dificultades es que se construyen los mejores talentos y las habilidades más potentes. Francisco tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos, guiando y liderando procesos de cambio positivo en personas y organizaciones. Y hoy lo tenemos acá en nuestra agenda a la carta Expo Cobranzas Latam 2022. Bueno, Francisco, qué rico tenerte de nuevo. Con Francisco cerramos nuestro masterclass en Medellín el año pasado. Fue muy emocionante y entendimos toda esa conexión de ese ser tan impresionante que uno a veces la ve lejano al actuar laboral, y es una sola unidad, con la persona en toda su dimensión. Así es como realmente logramos equipos empoderados, equipos completamente convencidos y con 200% orientados al resultado. Cuéntame, Francisco, en toda tu actuación como coach en tantas empresas grandes, de todos los tamaños, de todos los sectores, ¿cuáles son esas principales dificultades que ves en el liderazgo de esos equipos, o cuáles son esas primeras características o esos errores que no se pueden cometer, o eso que definitivamente se tiene que hacer porque si no la tarea pues no se va a impulsar de la manera que necesitamos? Beatriz, muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Y es que los equipos son conformados por seres humanos, y los seres humanos tenemos una cantidad de cosas que nos hacen ser seres humanos y que muchas veces en nosotros como individuos ni siquiera están alineadas. Entonces somos una unión de espíritu, de emociones, de una parte mental, de donde salen todos los razonamientos, las ideas, los pensamientos, la lógica, de una parte física, además una cantidad de aprendizajes, de vivencias, de experiencias, de recorridos. Y con todo eso que forma nuestra humanidad, pues nos juntamos con otro y con otro y con otro y formamos equipos de trabajo. Entonces los equipos también suman toda esta complejidad de nosotros como individuos a una complejidad mayor. Además, porque necesitamos entonces, a nivel empresarial, estar alineados en el logro de unos objetivos. ¿Cuáles son? Pues, es decir, como complejos somos los seres humanos, complejos son los equipos y así sus dinámicas, pero ¿cuáles son esas características que hacen que un equipo esté cohesionado, esté unido, funcione con una dinámica de unión? Pues la primera y la más importante es que como equipo necesitamos tenernos confianza. Es decir, la ausencia de confianza hace que un equipo no tenga su base sólida. Necesitamos ahí, con confianza, ser capaces de mostrar qué tan vulnerables somos. Si no hay confianza, no somos capaces de mostrar nuestras vulnerabilidades. ¿Y quién no tiene vulnerabilidad? ¿Quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene una parte oscura?
¿Quién no tiene una habilidad o una competencia que no está bien desarrollada? Cuando tenemos confianza, somos capaces de mostrar esa partecita quebrada de nosotros sin temor. Y ahí viene lo segundo. Una característica importantísima en los equipos de trabajo es que no temamos al conflicto. Necesitamos saber resolver los conflictos, decir las cosas que no están funcionando bien, sentarnos, tener conversaciones profundas, poderle decir a alguien con una forma eh, no tan emotiva, no tan emocional, sino más bien basada en hechos, por qué no está haciendo bien sus cosas. Y que no tomemos esto de forma personal. Necesitamos tener un mecanismo para resolver conflictos. Hay otra característica importante para que los equipos estén cohesionados y funcionen adecuadamente, y es el nivel de compromiso. Necesitamos comprometernos a fondo. Necesitamos como individuos hacerlo, porque es común en los equipos que entonces esas cosas difíciles, esas cosas que no nos gustan, entonces se las dejemos a otros, o esas cosas que implican mucha visibilidad y riesgo a perder nuestro status quo, eh, las evadamos. Y ahí se une con otra característica que es la responsabilidad, el compromiso y la responsabilidad, estar comprometidos y a la vez responsabilizarnos a nivel individual y como equipo de las cosas. Pero cuando lo hacemos a nivel individual, somos capaces de irradiar esa responsabilidad en otros, cuando nos metemos a fondo, cuando nos ponemos la camiseta. La otra y no menos importante es la visibilidad que tenemos que tener a los resultados del equipo, no solamente a los individuales, porque nos preocupamos mucho y esa es una actividad también que como seres humanos hacemos muchas veces inconscientemente, y es que somos muy empujados por el ego, por eh, defender mi espacio, por proteger mi metro cuadrado. Y como te digo, lo hacemos como individuos, lo hacemos en las familias, lo hacemos en las parejas, y eso nos causa una cantidad de problemas. Y lo hacemos en las empresas, lo hacemos en las compañías. Para que un equipo funcione fuerte y sea cohesionado, necesitamos siempre mirar hacia afuera, mirar hacia los demás, ver cómo podemos con nuestro actuar, con nuestras capacidades, con nuestro recorrido, con el conocimiento que tenemos, impactar y ayudar a los demás, no solo en el logro de sus objetivos, sino que así hacemos que entre todos logremos los objetivos de manera más fácil. Un equipo desarticulado es un equipo en el que cada uno de sus individuos o de sus eh, parejitas en un grupo, pues se preocupa exclusivamente por el logro de sus objetivos. Necesitamos como equipo ver y trabajar por los Vuelvo objetivos otra vez. grupales. Qué interesante, Francisco. Es definitivo esa conexión del ser en la vida laboral para estar uno al 200% de dar ese resultado. Cuéntanos cómo transformar desde adentro, cómo impactar esos resultados personales y profesionales trabajando toda esa capacidad interior, esa espiritualidad, esa conexión con nosotros mismos y con los demás. Pues esa pregunta es bien interesante. Te cuento algo que me pasó hace unos años. Estaba acompañando a un grupo de primer nivel en una compañía de ejecutivos, haciendo un trabajo de mentorías, en este caso enfocado en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y con el vicepresidente de esa compañía me recomendó el área de talento humano que trabajara la parte de planeación, ¿no? Cómo esta persona era destacadísima en todo su hacer, pero tenía, eh, como decimos, objetivos de mejora o un gap de mejora en el tema de planeación. Entonces, teniendo conversaciones desde la confianza, desde la esencia, eh, nos dimos cuenta que su historia había sido familiar y personal desde niño,
eh, había tenido una cantidad de sucesos que tuvo que enfrentar en donde no cabía la planeación. Entonces, gran parte de su fortaleza desde niño fue enfrentarse a la vida sin tener un guión, sin tener un plan, sino hacerlo pues con el pecho en la brisa, ¿no? Entonces, cómo eso que había sido su fortaleza, hoy pues estaba causándole algunos problemas en su desempeño profesional. Entonces fue tratando su, su desarrollo en la vida, sus experiencias, sanando esas experiencias del pasado, cómo esta persona desarrolló la habilidad de la planeación sin tener en cuenta los tips que per se tiene la planeación. Es decir, una sanación a nivel del ser y a nivel de las experiencias vividas, de las influencias que tuvo en su niñez, eh, impactaron directamente una actividad pues muy específica de la parte profesional. Entonces, los seres humanos somos influenciados e impactados por nuestros ancestros, por nuestros padres, por las experiencias que vivimos, por eventos traumáticos de la vida. También estamos, para los que creen o que creemos en eso, alineados y nuestros comportamientos tienen que ver con cómo están los astros ubicados, cómo en el momento de nuestro nacimiento, eh, por la época en la que nacimos, por la educación que recibimos, por la influencia religiosa en algunas familias que hemos tenido. Y todo eso, esas experiencias vividas, todas esas influencias que hemos tenido, han forjado una personalidad que hoy en la vida adulta se refleja directamente en nuestro comportamiento a nivel profesional. Entonces, si nosotros logramos sanar esas experiencias traumáticas, dolorosas, de sufrimiento, si logramos equilibrar nuestro ser en la luz y en la oscuridad, en la energía femenina y masculina que todos los seres tenemos, si logramos eh, fortalecer nuestro espíritu, que es la fuente de energía del ser, vamos como consecuencia natural e inmediata a tener un desempeño a nivel profesional, a nivel de la sociedad, a nivel familiar y a nivel general, pues muchísimo más. Si logramos sanar esas experiencias dolorosas, traumáticas, de sufrimiento de nuestro pasado, si las vemos, si haciendo eso y teniendo conversaciones sobre ellas, fortalecemos nuestro espíritu, si nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras dudas, si sanamos los resentimientos con los que hemos crecido, que son cosas como a nivel terapéutico o espiritual o que muchas veces no relacionamos con nuestro actuar profesional, es como de verdad logramos esa transformación en esas características que como personas y también como profesionales necesitamos. Es mirando hacia adentro, es desde adentro. Eso lo escuchamos normalmente, pero nos muestran el qué, pero no el cómo. Y el cómo es mm, ir hacia adentro, ir a nuestra historia, sanar esa historia, eh, tratar esa historia, observar la historia, sacar de ahí con claridad todas esas influencias e impactos que hemos tenido y que hoy siguen tratando de empujar, de manejar nuestras vidas y tratarlas. Entonces, claro que existen tips para el desarrollo de habilidades, claro que existen formas de hacer que el hacer se haga ordenadamente, pero no estamos desconectados de nuestras experiencias, de nuestra vida, de nuestra historia. Y por eso es importante que eso también sea tenido en cuenta en nuestro desarrollo profesional. Francisco, qué interesante eso, que todo va desde el ser, o sea, desde adentro, es que surgen todas esas habilidades, esas competencias, esas fuerzas y esas emociones,
para impactar a los demás y definitivamente para impactar nuestras organizaciones. Bueno, y siendo la era de la incertidumbre, de la transformación, de la evolución, toda esta angustia que nos genera, pues además de la pandemia, la crisis social, económica, ayer tuvimos nuevo Senado y unos tienen unas visiones muy catastróficas. Y bueno, ¿cómo entonces liderar con tanta incertidumbre, sobre todo en la cobranza, que las personas trabajan en la adversidad, que los asesores tienen tanta presión, que sobre ellos se descarga todo ese de problemas financieros, económicos de tanta gente, porque la mayoría de la gente no paga porque no quiere, sino por unas circunstancias de vida difíciles? Entonces, nuestro mundo en la cobranza es de incertidumbre. ¿Cómo liderar esos equipos? Beatriz, primero quiero definir qué es liderar para mí. Es un concepto pues muy simple, pero para mí liderar es conectar e impulsar talentos. Es inspirar, pero a la vez es servir. Entonces, con ese concepto de previo, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conectar? ¿Cómo servir? ¿Cómo inspirar? ¿Cómo impulsar cuando hay incertidumbre? Primero, reconociendo que la incertidumbre es el pan de cada día. Nunca podremos liberarnos de la incertidumbre. Si creemos que las cosas van a ser como creemos que van a ser, desempeño de, o en la función de, o en el camino de, siempre tendremos que enfrentarnos a situaciones que no sabemos si van a pasar o no. Entonces, lo primero que hay que hacer, además de reconocer que siempre vivimos en la incertidumbre, nunca podemos medir exactamente lo que va a pasar más adelante. Y más adelante vale dentro de media hora, dentro de 2 horas, dentro de 2 semanas, dentro de 2 meses o dentro de 2 años. eh, Tenemos que enfrentarnos a la primera necesidad en el liderar con incertidumbre, y es centrarnos en el presente, centrarnos en el día a día, centrarnos en el hoy, que es la única realidad que existe. El estar sentados en el hoy, en el momento presente, en el día, cuáles son esas cosas que tenemos que enfrentar hoy, en este minuto, en estos próximos minutos, y hacerlo. Eso nos quita presión de pensar en el futuro, que es irreal, que no sabemos qué va a ocurrir. Lo segundo es hacerle caso a los hechos, a las realidades, a las cifras, a los números, porque en el futuro casi siempre le ponemos emoción a ese futuro. Y no sé por qué tenemos los humanos, los seres humanos, esta condición tan enfermiza de que ese futuro casi siempre es visto con negatividad. Muy pocas veces es visto con realidad, porque pasamos de la negatividad o de lo oscuro que vemos el futuro a la falsa ilusión, ¿no? Es a ilusionarnos mucho con el futuro. Pero no es normal que a la 1 de la mañana nos despertemos pensando en las cosas buenas que van a ocurrir la semana entrante o el mes entrante o con estos nuevos gobernantes cuando estén, sino que normalmente pensamos en la oscuridad que va a tener ese futuro. Entonces, sentarnos en la realidad de los hechos eh, es muy importante para no tener ese futuro con ansiedad, para no esperar ese futuro con, con negatividad, como lo decía anteriormente. También es importante para liderar con incertidumbre, que como te digo, es lo que debemos reconocer, y es que no hay nada cierto. Es eh, basarnos en las historias personales y en las historias familiares y en las historias empresariales. Y es que si nosotros repasamos esas historias, casi siempre podemos evidenciar que
los momentos del pasado que vivimos con incertidumbre, que hoy ya son realidades, lo vivido es una realidad, siempre ante esas incertidumbres hemos tenido los recursos espirituales, los recursos necesarios para enfrentarnos a lo que en su momento fue una incertidumbre. Entonces hoy, ¿por qué va a ser diferente? Y esos son hechos reales. Si hoy tú miras tu historia eh, y todas las preocupaciones que tuviste en el pasado para enfrentar ciertas cosas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, vas a ver en tu propia historia, yo no la conozco, pero me atrevo a decirlo sin equivocarme, que vas a ver que siempre, de alguna parte, inclusive muchas veces no planeada, llegaron esos recursos para enfrentar eh, esas preocupaciones. Entonces, vivir el presente, eh, valorar los hechos reales, las cifras reales y mirar en la propia historia son tres herramientas fundamentales para enfrentarnos al futuro con incertidumbre y reconocer, sobre todo, que siempre, de hoy en adelante y de hoy, todo lo que hemos vivido ha sido enfrentarnos a lo incierto. Si damos las cosas como ciertas, estamos totalmente equivocados. No podemos, además de tener un plan y un seguimiento a esos planes de futuro, certificar que ese plan futuro va a suceder tal cual. Nosotros necesitamos meter este tema de la incertidumbre en nuestros planes de trabajo, porque la incertidumbre siempre está, es decir, nunca hay sucesos futuros reales que van a acontecer sin que exista también esta parte de incógnita de no saber qué va a pasar.